aplicados y situados. En este marco es en el que nos hemos organizado para desarrollar este ciclo, cuyo objetivo es discutir y reflexionar sobre los cambios a nivel social y psicológico generados por la crisis sociosanitaria debido al COVID, así como sobre el impacto de la pandemia en la formación y ejercicio profesional de psicólogos y psicólogas. Además, las diferentes mesas que hemos estado sosteniendo en este periodo contemplan nuestro compromiso, o dan cuenta de nuestro compromiso con el pluralismo de áreas y perspectivas que cultivamos como psicología en la Universidad Diego Portales, abarcando diferentes ámbitos clínicos, psicosociales y de las neurociencias. Antes de comenzar, para una mejor visualización de las exposiciones, les vamos a sugerir que apaguen sus cámaras y seleccionen la opción ocultar participantes que no tienen video. Esto lo pueden seleccionar sobre cualquier cuadradito, aparecen los 3 puntitos y ustedes despliegan ese menú y aparece la opción de ocultar participantes que no tienen video. Haciendo esto, solo estarán visibles las y los expositores, en este caso son 2 expositores, quienes mantendrán sus cámaras encendidas. Además, se solicita, por supuesto, silenciar los micrófonos. El chat, por donde algunos ya han saludado, se mantendrá abierto durante toda la actividad y las preguntas y comentarios serán realizadas al final de las exposiciones por esta misma vía. La mesa que nos convoca hoy se titula ¿Qué es la neurociencia clínica y por qué Chile la necesita urgentemente en tiempos de COVID-19? Y nos acompañan en esta oportunidad los profesores Cristian Salas e Igor Bombín, a quienes les doy desde ya las gracias por hacerse un tiempo y estar aquí participando en el ciclo. La primera presentación o exposición de hoy estará a cargo del doctor Cristian Salas, neuropsicólogo clínico, doctor en psicología por la Universidad de Bangor de Gales, del Reino Unido. Es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, jefe de la Unidad de Neuropsicología Clínica y coordinador del Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto. El profesor Salas ha publicado decenas de artículos científicos en revistas especializadas, es coautor del libro Addressing Brain Injury in Under-Resourced Setting, A Practical Guide to Community-Centered Approaches. Agradecemos aquí la presencia nuevamente del doctor Cristian Salas y le damos, digamos, la bienvenida y estamos atentos a su presentación. Cuenta con 20 minutos para luego pasar a conversar con el doctor Igor Bombín. Muchas gracias. Ok. Eso. Me imagino. Y tú le pagaste a esta persona más intelectual. Ya. ¿Se ve ahí, me imagino, la presentación? ¿Sí? ¿La mía? Se ve bien. Perfecto. Ya, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta charla online. Gracias a la invitación de la facultad, a nosotros como equipo, al Centro de Neurociencia Humana y Neuropsicología, y también a la Unidad de Neuropsicología Clínica, que hemos sido los que hemos colaborado en esta charla de hoy día. Y gracias también a Igor, que está presente y que va a hablar en un ratito más. Igor es un colega ya de muchos años que trabaja en España, como algunos de ustedes ya lo conocen porque ha colaborado con algunas iniciativas de nosotros para la Semana de la Lesión Cerebral, y han sido bastante exitosas, así que lo que funciona se repite. Así que invitamos de nuevo a Igor a que nos acompañe. Es bastante tarde para él allá, creo que son alrededor de las 9, 10 de la noche, así que sobrevaloramos también ese esfuerzo de quedarse esta tarde con nosotros. Entonces, les comento un poco cuál va a ser la trayectoria de la charla de hoy día. Lo primero, me voy a encargar yo de brevemente comentarles a ustedes respecto a qué es la neuropsicología clínica. Ese es uno de los objetivos centrales de esta charla. De alguna manera el tema del COVID, del cual vamos a hablar también, es central, pero sobre todo quisiéramos familiarizar a muchos de ustedes con qué es la neuropsicología clínica.
Me gustaría personalmente hablar sobre algunos mitos e ideas erróneas de la neuropsicología clínica, los cuales son todos mitos que he ido levantando en mi práctica en Chile. Y posteriormente Igor me va a ayudar con una parte muy importante de esta charla, y es poder ejemplificar el rol del neuropsicólogo clínico en base a su experiencia como neuropsicólogo clínico, ¿cierto?, de un centro de rehabilitación en España. Exactamente, un centro donde Igor trabaja hace muchos años. ¿Ah? Y la idea es que Igor, en base a ese trabajo, nos ayude a entender qué significa esta figura que puede sonar extraña, ¿cierto?, del neuropsicólogo clínico. Luego voy a brevemente tratar de comentarles a ustedes respecto, vuelve la pelota hacia mí, ¿cierto?, el neurocovid, que es una manifestación neurológica del COVID, y cuál es la relación que tiene con la neuropsicología clínica, y por qué la neuropsicología clínica al parecer es necesaria e importante para esta dificultad sanitaria. Y por otro lado también quizás problematizar las limitaciones de la disciplina a nivel nacional, que ese es un punto importante que abordamos. Y finalmente dejar un espacio para la discusión. ¿Ok? Ese es el mapa, entonces comienzo a comentarles. Bueno, simplemente para los que no conocen nuestro equipo, nosotros trabajamos en la Universidad Diego Portales. La Universidad Diego Portales hace ya alrededor de 4 o 5 años viene desarrollando un programa en neuropsicología bastante potente a nivel nacional, con desarrollo de líneas de formación en pregrado, en posgrado, extensión, ¿cierto?, en el medio, y también tenemos la unidad de neuropsicología clínica, que es un centro de atención ambulatorio de diagnóstico y rehabilitación. Especialmente nos enfocamos en lesión cerebral. Somos un equipo que con el tiempo ha ido creciendo. Lo que ustedes pueden ver arriba son los miembros más staff del equipo, o sea, los miembros más senior del staff, perdón, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Estamos compuestos, ¿cierto?, por alumnos de posgrado en psicología clínica que están haciendo la estadía de perfeccionamiento al alero de la clínica psicológica. Tenemos también alumnos de terapia ocupacional que están haciendo su práctica de la Universidad Autónoma y de la Universidad SEC con nosotros, alumnos en práctica de la Portales, y tenemos la felicidad de tener alumnos de la Universidad de Berlín que están haciendo estadía con nosotros también. Somos un equipo que ha ido creciendo y que trabajamos en un contexto universitario que ha sido bastante favorable. Señalarles también que yo hablo desde un lugar institucional, no solo desde la Universidad Diego Portales. Yo soy miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, que viene formándose desde el año 2019. Esta sociedad ha intentado agrupar a profesionales del área que trabajan con poblaciones neurológicas infantiles y adultas, y de alguna manera empezar a revisar y a generar lineamientos de mejora a la profesión en Chile. ¿Ya? Es una sociedad que se está constituyendo, que por el problema del COVID estamos todavía viendo el tema de la constitución legal, porque ustedes saben, es complicado el tema de las notarías y las firmas. Pero entremos al tema, ¿qué es la neuropsicología clínica? Después de este rodeo más o menos grande que me pegué. Lo primero es señalar de que la neuropsicología clínica, es una disciplina bastante antigua, para lo que a lo mejor ustedes no son familiares con ella, pero bastante antigua. En 1970 se formó la Sociedad Internacional de Neuropsicología, y en 1980 la APA formó la División 40, que es la División de Neuropsicología Clínica. En otras palabras, es una disciplina que tiene ya más de 40 años. O sea, el que la desconozcamos en Sudamérica y en Chile especialmente, ese es otro tema, ¿ya? Pero una disciplina que existe, que es madura, que tiene lineamientos de formación, etcétera, etcétera. Y esos lineamientos que se desarrollaron alrededor de los 80 en Estados Unidos han sido de alguna manera tomados por distintos países en Europa, en Australia, en Canadá, en España, etcétera, con obviamente modificaciones geográficas. Ahora, ¿qué define a un neuropsicólogo o neuropsicóloga clínica? Básicamente que es un psicólogo de profesión que aplica principios de evaluación e intervención basados en el estudio científico de la conducta humana en relación al funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso. De ahí viene la idea de neuropsicólogo clínico. Eso es un psicólogo clínico con conocimiento neuro. Es una subespecialidad de la neuropsicología clínica.
Ahora, esa es la definición más política, ¿cierto? Pero quizá la definición que está más cerca de mi corazón es la definición de mi querido colega y amigo Rudi Ketzer, quien junto a Ross Balkin, un neuropsicólogo sudafricano, ¿cierto?, plantean que la neuropsicología clínica la definen como una bestia muy curiosa, es muy bonita esa metáfora, porque requiere cantidades iguales de ciencia y de arte. En otras palabras, involucra la ciencia de las relaciones del cerebro y la conducta, pero también el arte de comprender, que sería el lado clínico, ¿cierto?, terapéutico de la neuropsicología clínica. Así como la aplicación de estas habilidades en muchos niveles y contextos, ¿ya? La neuropsicología clínica, dice Rudi, puede ser por un lado muy técnica, pero por otro lado también extraordinariamente requerir compasión y humanidad, como cualquier enfoque psicoterapéutico. Probablemente esta es la mejor definición que yo creo que define lo que hacemos en el día a día quienes trabajamos aquí. Ahora, en términos de formación, simplemente para un poco rayar la cancha, es una especialidad de la psicología clínica, como por ejemplo puede ser psicología clínica, ¿cierto? Personas que se especializan en temas forenses, por ejemplo, o en temas, por ejemplo, de abuso, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el foco está en la unión de la psicología clínica con los conocimientos de la relación cerebro-conducta, lo aplicamos en contextos de evaluación y de tratamiento, y principalmente en poblaciones que refieren a un funcionamiento normal o anormal del sistema nervioso central, a lo largo del ciclo vital. Entonces vamos a aplicarlo en contextos pediátricos, ¿cierto?, en contextos de adultos o en contextos de tercera edad, por ejemplo, ¿ya? Es un amplio espectro, y si ustedes piensan, hay muchos pacientes, ¿cierto?, y muchas familias que de alguna manera requieren o necesitan de la neuropsicología clínica porque en algún sentido, ¿cierto?, un miembro de la familia tiene alguna dificultad en algún momento del ciclo vital. Ahora, lo que más comúnmente, sobre todo en Chile, yo creo, los neuropsicólogos clínicos trabajan, y Igor les va a hablar probablemente de esto, tiene que ver con la lesión cerebral adquirida, ¿cierto?, que es un conjunto de patologías del cerebro que se generan por distintas enfermedades o accidentes, ¿cierto?, desde los traumatismos craneanos, que son golpes en el cerebro, ¿cierto?, o daños por fuerza externa en el cerebro que dañan la estructura del cerebro, a accidentes vasculares donde el sistema circulatorio falla, ¿cierto?, y hay ruptura de vasos sanguíneos o oclusión de vasos sanguíneos. Hay un número importante de patologías neurológicas adquiridas, donde los neuropsicólogos clínicos y otros profesionales de la rehabilitación trabajan. Ahora, quizá algo que es interesante, y no sé, y probablemente no tan conocido por muchos, es que la neuropsicología clínica implica un currículum, ¿cierto? Implica una formación que se va adquiriendo a través de distintos niveles de especialización. Algunos autores plantean, por ejemplo, este modelo donde hay conocimientos que son genéricos de la psicología y de la psicología clínica, y algunos más específicos de lo neuro. Implica habilidades también y competencias funcionales que se le llaman, de evaluación, de tratamiento e intervención. Algunos le llaman asesoramiento al tema del counseling o de la psicoterapia, e incluso en algunos lugares la formación implica investigación y docencia. Esto es interesante porque en el fondo nos obliga a nosotros a pensar en Chile, por ejemplo, o en Sudamérica, qué formación tienen las personas que de alguna manera se desempeñan como neuropsicólogo clínico. Nosotros hicimos una encuesta en la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, y al menos en Chile, el mayor porcentaje de personas que trabajaban en neuropsicología clínica solo tenían una formación de posgrado de diplomado, ¿ah? Ni siquiera una formación especializada de magíster o una formación de psicología clínica. Entonces, al menos en Chile, como sociedad, por ejemplo, nosotros pensamos de que hay mucho paño que cortar respecto a cómo establecer un camino de formación adecuado, programas de formación de calidad, ¿cierto?, para todas las necesidades que un profesional tiene. Pero ese es otro tema. Ahora, déjenme hablar de 3 mitos sobre la neuropsicología clínica que a mí me parecen fundamentales un poco para dejar andando la pelota, ¿ya? El primer mito sobre la neuropsicología clínica es un mito que yo le he llamado el mito de hola, mi nombre es Cristian Salas y yo soy neuropsicólogo. ¿Qué quiero decir con ese mito? Quiero decir con la idea de que los psicólogos que trabajan en esta disciplina se definan como neuropsicólogos, ¿ya?
Eso es un mito porque la neuropsicología no es propiedad de los psicólogos. La neuropsicología es una disciplina amplia, amplia, muy grande. Cualquier profesión de la salud, por ejemplo, que trabaje con personas que tienen problemas a nivel neural, va a implicar un impacto a nivel psicológico-conductual. Por ejemplo, por lo tanto, hay muchos profesionales que trabajan en neuropsicología. Hay terapeutas ocupacionales que trabajan en neuropsicología, kinesiólogos, trabajadores sociales en otros países se especializan en neuropsicología, enfermeros, fonoaudiólogos, etc. Entonces, señalar de que un psicólogo que trabaja en neuropsicología clínica es un neuropsicólogo es un error conceptual. Y es un error que lleva importantes implicaciones, que tienen que ver con, principalmente con un desconocimiento respecto a cuál es la identidad, qué es lo propio de un psicólogo que trabaja en neuropsicología, ¿cierto? ¿Qué es la contribución específica que realiza al tratamiento de los pacientes que sea distinta, por ejemplo, de lo que hace un fonoaudiólogo o un terapeuta ocupacional? ¿No? Entonces, a mí me parece que esta confusión que es pervasiva en la comunidad de los neuropsicólogos que trabajamos acá, yo creo que más bien habla como de un tema de identidad, que tiene que ver con el hecho de que en Chile, propiamente hablando, la neuropsicología aparece de la mano de los neurólogos y posteriormente de los fonoaudiólogos, históricamente hablando, y especialmente en el trabajo en demencias. Por lo tanto, los psicólogos han llegado tarde a instalarse, ¿cierto?, como una especialidad que de alguna manera también puede utilizar el conocimiento de la neuropsicología. Entonces aquí hay un trabajo que nosotros, sobre todo con la Sociedad de Neuropsicología Clínica, por eso tiene ese nombre, vamos a tratar de realizar. Pero por lo tanto, el mensaje es, si usted trabaja en esto y usted se está formando, usted no es un neuropsicólogo, usted es un neuropsicólogo clínico. Y usted debería pensar en que su línea de formación debería ser transformarse en un psicólogo clínico con herramientas neuro. Segunda idea. Uno de los grandes errores o mitos que hay también, que a veces los mismos neuropsicólogos clínicos crean sobre sí mismos, es que su trabajo tiene que ver con evaluar, con aplicar test, ¿ya? Eso es parcialmente verdadero, pero parcialmente falso. Los neuropsicólogos clínicos no utilizan como una principal, o sea, no solo se definen por aplicar test. Hay autores que critican duramente esa visión del neuropsicólogo clínico y refieren de que eso es implicaría una suerte de psicometrismo, seríamos psicometristas, ¿ya? Que pasaríamos una batería y que el resultado de esa batería, el puntaje, sería nuestro trabajo, obtener y calcular ese puntaje. Ajá. Los neuropsicólogos clínicos tienen un conocimiento que va mucho más allá de la aplicación de los tests, ¿ya? Y que va mucho más allá del hecho de pensar que yo tengo que encontrar un test específico para poder evaluar una condición específica. Por ejemplo, hay colegas que muchas veces preguntan, ¿cierto?, ¿dónde puedo encontrar un test para evaluar déficit atencional? Como si de verdad existiera un test que evalúa eso. ¿Mm? Ese caballero que ustedes ven en la derecha se llama Kevin Welch, es el prócer de la neuropsicología clínica en Australia, y una de sus frases famosas es que no existen los test neuropsicológicos. Y con eso él quería decir de que los test neuropsicológicos son, de alguna manera, tareas o proposiciones que le hacemos a los pacientes con materiales para elicitar conductas y observar esa conducta. Y en base a esa observación de la conducta, determinar conclusiones diagnósticas. La prueba en sí no mide el déficit atencional. La prueba me ayuda a observar conductas que yo, dependiendo de mi experticia y conocimiento teórico y clínico, yo interpreto de una manera. Ajá. Eso lleva a cosas como, por ejemplo, no me voy a entrar en detalle, pero esta es una clásica figura que en neuropsicología utilizamos para evaluar elementos visoconstructivos. Aquí tenemos dos copias de personas, ¿cierto?, con distintos problemas neurológicos, pero las dos estarían con puntajes relativamente deficientes. Pero la manera en que esas tareas se realizan deficientemente es cualitativamente distinta. Y por lo tanto, eso nos habla de que hay patologías distintas. Y eso solo se puede uno puede percatarse en base a la experiencia y el entrenamiento clínico en cómo los pacientes realizan las tareas, no en el elemento psicométrico. Por lo tanto, les sugiero paradójicamente pensar en esta idea de que no existen las pruebas neuropsicológicas y que ustedes, como neuropsicólogos, hacen mucho más que eso. Y el tercer problema, que también es un mito, y es un mito lamentablemente arraigado en Chile también, tiene que ver con el hecho de separar al neuropsicólogo clínico del psicoterapeuta.
Lamentablemente, hay iniciativas en Chile donde los pacientes con problemas neurológicos son evaluados por un neuropsicólogo clínico, pero si tienen problemas psicológicos son enviados a un psicoterapeuta o un psicólogo clínico. ¿Ah? Entonces, se separa y se disocia, ¿ya?, el conocimiento neuro del conocimiento clínico. Esto es problemático en muchos niveles, pero simplemente para señalar dos consecuencias radicales de este problema es, uno, que muchos diagnósticos neuropsicológicos, como por ejemplo diagnósticos de demencia, se basan en la observación y el levantamiento de información psiquiátrica y clínica. O sea, un neuropsicólogo que no tiene una formación clínica, muy difícilmente puede levantar información relevante para ciertos diagnósticos. Por ejemplo, un diagnóstico diferencial entre depresión y entre demencia tipo Alzheimer. Por otro lado, un terapeuta clínico que no tenga formación neuro, lamento decirlo, pero yo creo que va probablemente a ser iatrogénico para una persona que, por ejemplo, tiene problemas de memoria, que, por ejemplo, tiene desajustes conductuales, y si el terapeuta no tiene conocimiento respecto a eso, va a malinterpretar y va probablemente a realizar intervenciones iatrogénicas. ¿Cómo se soluciona este problema? Teniendo una figura que es el neuropsicólogo clínico, que es una combinación de habilidades clínicas y de conocimiento neuropsicológico. Esos son mis tres mitos, que si bien son mitos, están profundamente vivos y arraigados en la cultura chilena y que tenemos que trabajar en abordarlos en el futuro. Ahora, dejo a Igor, voy a soltar la pantalla para que Igor pueda compartirnos ahora cómo ha sido para él, en su experiencia, el abordaje de la neuropsicología clínica y cómo probablemente él ha crecido, ¿cierto? Y se ha desarrollado como profesional en esta cosa rara, que es una mezcla como de dos mundos. Yo creo que él nos va a hablar de esa dificultad de la mezcla de los dos mundos, así que te doy la palabra, Igor. Muchas gracias, Cristian. Antes de que tome la palabra Igor, me gustaría presentarlo más formalmente. El profesor Igor Bombín es doctor en psicología, neuropsicólogo y director clínico de Reintegra, Centro de Rehabilitación Neurológica, destinada al desarrollo de proyectos de idea más desarrollo más investigación y asistenciales en el ámbito de las neurociencias y en particular de neurorehabilitación de patologías neurológicas y neuropsiquiátricas. Además es profesor asociado de la Universidad de Oviedo y miembro de CIBER de Salud Mental CIBERSAM. Muchas gracias, Igor, y ahora sí te doy la palabra que te había dado previamente Cristian. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradeceros a los que estáis por los diferentes medios asistiendo a esta charla, a este acto, y agradecer a la facultad y a todos los organizadores pues, la deferencia que habéis tenido en invitarme, en compartir con vosotros y vosotras pues eso, mis impresiones al respecto, que me parece un tema además de lo más apasionante. Bueno, voy a empezar un poco a contaros cuál es mi trabajo. Voy a intentar hacerlo de una manera más o menos resumida. Alenka, te pido, por favor, que si ves que me voy de tiempo, por favor, avísame con 5 minutos de margen, porque me interesa un poco sobre todo llegar al final. ¿Cuánto tiempo voy a hablar, Alenka? ¿20 minutos también, como Cristian? De acuerdo. Voy a ver si me gestiono el tiempo. Y por supuesto, además, bueno, Cristian, que me conoce más y tiene más confianza, puedes interrumpirme, puedes hacerme preguntas en algún momento determinado, o porque en algunos puntos he planteado algunas cuestiones un poco quizás demasiado técnicas. Bueno, espero no ponerme muy técnico, pero si hay alguna cuestión que entendéis que es demasiado técnica o no corresponde, me lo comentáis, ¿vale? Vale. Bueno, ¿veis la presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, pues un poco os voy a hablar de mi trabajo y a tenor de mi trabajo, mi visión de cómo entiendo yo que es el papel de neuropsicólogo, que ha de hacer un neuropsicólogo clínico en algunas cuestiones que ha ido incidiendo Cristian. Deciros que mi visión de todo esto está muy mediada por lo que yo hago, que yo trabajo fundamentalmente con pacientes con daño cerebral adquirido. Eso que ya ha ido comentando Cristian antes y que tenéis ahí un poco las principales causas. Y además, pues eso, quizás porque estoy muy mediado por mi experiencia, por mi pasado, mi opinión, mi visión de la neuropsicología también viene muy mediada por ahí
y quizás porque el daño cerebral, que históricamente yo creo que ha sido lo que supuso en cierta manera el origen de la neuropsicología como una necesidad asistencial y como el origen de crear paradigmas de evaluación e incluso de rehabilitación, pues, bueno, me parece una de las patologías que quizás más nos enseña sobre este apasionante trabajo, ¿vale? ¿Qué me interesa? Bueno, no voy a entrar en cuáles son las etiologías, las causas, etcétera, pero lo que sí tiene de particular, he elegido esta definición, tiene el daño cerebral adquirido o daño cerebral sobrevenido, tiene ciertas peculiaridades, y es que hablamos de una persona que hasta ese momento ha tenido, digamos, un neurodesarrollo normal. Es un cerebro ya maduro y que en un momento dado, de forma puntual, sucede un daño y eso pues tiene ciertas consecuencias. Y que lo esperable es que a partir de ahí se dé una mejora que pues no en todos los casos, muy raramente, digamos, es total, suele ser parcial en mayor o menor medida. Pero esto nos pone en una tesitura y es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el ámbito clínico, eso de que es una persona que ya tenía desarrolladas, si hablamos desde un punto de vista neuropsicológico, pues eso, ciertas competencias, habilidades, etcétera, pero luego nos meteremos en la parte más psicológica, pues es una persona que ya tenía un proyecto vital en marcha y que este daño cerebral, esta lesión cerebral, produce un impacto y una interrupción de dicho proyecto vital y que va a ser algo en lo que tenemos que abordar, ¿vale? ¿Cuáles son las secuelas tras la lesión cerebral? Bueno, pues quizás diferenciaríamos dos grandes bloques, unas que tienen que ver con las secuelas físicas motoras y el otro sería el ámbito de las secuelas neuropsicológicas. Bueno, a nivel físico-motor tenéis ahí varios de los síntomas que al final implican dificultades para la movilidad, dificultades a veces para sentir, incluso a veces dificultades sensoriales, dificultades para tragar, para deglutir, etc. Cuestiones que suelen ser muy visibles y que la mayoría de las personas tienen asociado a lo que llamamos la discapacidad o la dificultad para abordar los retos cotidianos. Y que, dicho sea de paso, tienen como mucho reconocimiento social, es decir, es muy visible y cuando alguien sufre alguna de estas cuestiones, pues recibe cierto apoyo, cierta empatía por parte de su alrededor, pues porque todo el mundo ve que allá hay, pues eso, una cierta limitación, ¿eh? Y esa, además de esa empatía de ayudarte en cuestiones cotidianas, a veces también implica cuestiones como que tienen, digamos, un mayor calado, pues el reconocimiento de lo que aquí en España se llama, por ejemplo, una minusvalía, pues que se reconozca que a lo mejor no puedes ejercer tu trabajo, que necesitas una ayuda extra para las cuestiones cotidianas, etcétera, etcétera. Cuestión que no siempre pasa con esos síntomas que no son tan visibles, que son los síntomas neuropsicológicos. Cuando no hay esos síntomas físicos, pues muchas veces pues eso, no tienen esas prestaciones que a veces son muy necesarias, pero es que además muchas veces las familias se quejan de un poco, bueno, que reciben poca empatía de su entorno y reciben a veces mensajes de, oye, qué suerte, qué bien ha quedado tu marido o tu esposa, tu hijo, que parece que se ve fenomenal, se mueve fenomenal, etcétera, etcétera. Y resulta que hay detrás una serie de cuestiones que a veces son más difíciles de sobrellevar que las limitaciones físicas. Y bueno, son esos déficits cognitivos, neuropsicológicos, que tenéis ahí, pues eso, problemas de memoria, de atención, de concentración, de lenguaje, las alteraciones emocionales conductuales, el síndrome ejecutivo, todo lo que tiene que ver con el pensamiento y con la acción y cómo estructuramos todo ello. Bueno, pues al final, esos son secuelas que aparecen. Bueno, había puesto ahí una pequeña gráfica, no me quiero entretener con eso. Un poco lo que ponía de relieve es que la grandísima, eso es una muestra de una serie de casos, de 100 y pico casos, son puntuaciones T, para los que conocéis mejor este ámbito, de qué proporción de pacientes tenían dificultades en qué áreas. Lo que me interesa ver, que veáis, es que más de un 80% de los pacientes con daño cerebral presentaban síntomas significativos con una puntuación T por debajo de 40 en uno o más dominios cognitivos. Es decir, la impresión que tenemos de una serie de pacientes es que los síntomas neuropsicológicos están más presentes incluso que esos síntomas físicos, motores, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, ¿qué hace un neuropsicólogo? Aquí os voy a hablar de mi experiencia, que va a intentar ser más o menos genérico, pero bueno,
una experiencia también, por tanto, subjetiva. ¿Cuál es el rol en un centro de neurorehabilitación en el que abordamos, en el que trabajamos con personas con daño cerebral adquirido? ¿No? Pues hay una primera cuestión que tiene que ver con la evaluación, que os pongo ahí muchas cosas. Bueno, al final es evaluar sobre todo de lo que son los procesos cognitivos mediante pruebas, escalas, que nos dan puntuaciones objetivas y que a través de las cuales podemos obtener una especie de un mapa conceptual de cómo funciona el sistema cognitivo de esa persona, ¿vale? Voy a pasar un poco más rápido sobre esto, les explico por qué. Y una segunda parte que tendría que intervenir con la rehabilitación neuropsicológica. Os digo que paso un poco rápido por esa parte de evaluar, porque me vais a permitir un pequeño paréntesis y que os cuente un poco a tenor de esto mi propio desarrollo como neuropsicólogo. Y un poco, bueno, como esta charla también tiene, uno de los cometidos que tiene es dar a conocer la profesión y un poco entiendo que promocionarla en Chile y a los que estáis empezando, pues orientaros un poquitín en qué habilidades precisáis, en qué cosas a la hora de elegir la formación, etcétera, habilidades, conocimientos que señalaba antes Cristian, pues os voy a contar un poquitito mi experiencia personal, ¿vale? En cuanto a mi recorrido profesional. Bueno, yo soy de aquí de España y estudié aquí la carrera de psicología y acabé la carrera de psicología, lo que hoy se llaman grados, de aquí es licenciatura, en el año 1997. Y cuando acabé la carrera, os puedo prometer que no había oído hablar jamás de una palabra que fuera neuropsicología. Un poco también por entender que, comentaba antes Cristian, que el desarrollo a veces de la neuropsicología quizás en Chile pues es más o menos reciente, pues que sepáis que en España pues no penséis que llevamos muchos años trabajando en este ámbito, ¿eh? Hace 20 y pico años, personalmente no tenía ni idea de lo que era. Es una cosa mayoritaria, así que había ciertos focos muy concretos en España que se conocía. Tuve la suerte de, al acabar la carrera, hacer una estancia en Estados Unidos, en un hospital, un poco lo que llaman ellos el internship, como el internado, durante un año. En un hospital psiquiátrico, estaba pensado para, pues eso, un hospital típicamente psiquiátrico. La verdad es que cuando fui allí me acordé mucho de la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, pero que tenía un servicio de neuropsicología. Y además una responsable del servicio, pues que era muy, digamos que amaba su trabajo, tenía un perfil muy obsesivo y entonces, bueno, tenía preparados una serie de seminarios a lo largo de todo el año y una formación muy, de verdad que muy buena, muy rica, muy exigente, y además tuve la oportunidad de hacer una estancia allí de 4 meses. Y descubrí esto de la neuropsicología en un ámbito en el que estaba exclusivamente dedicado a la evaluación neuropsicológica. Y si os soy sincero, ¿cuál fue mi impresión? Pues veréis, cuando estudié la carrera, acabé la carrera con una idea, quizás cuando empecé la carrera tenía una idea muy romántica de lo que iba a ser la psicología y de las respuestas que iba a hallar, y me acabé un poco que acabé la carrera con más dudas que casi que al inicio, y con una sensación de me veo incapaz de sentarme delante de una persona, digamos de un paciente, de un cliente, para abordar cualquier cuestión. Sin embargo, la neuropsicología ofrecía una cosa que para mí entonces, ¿no? Porque yo también soy como muy pues un poco así a veces obsesivo, a veces un poco rígido, me ofrecía una cosa que me daba seguridad, que eran puntuaciones T, los T-scores. Puntuaciones T, percentiles, es decir, por fin, después de 5 años estudiando psicología, podía objetivar cosas sobre psicología. En lo que durante la carrera quedaba con cierta ambigüedad, pues por fin encontré cierta objetividad a la que agarrar. Y realmente tengo que decir que en ese momento eso fue parte de lo que me conquistó. Esa parte, y bueno, yo creo que la otra parte también de esas relaciones cerebro-conducta y el ir conociendo algunos casos clínicos y lo que iba pasando, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues a partir de ahí me formé, volví a España, tuve la suerte además
de entrar en proyectos de investigación, en algún proyecto de investigación que querían introducir la variable neuropsicológica y que me pidieron, oye, ¿puedes evaluar esto, tal cual? Bueno, perfecto. Por poder poner en marcha mis servicios de evaluación, etcétera, etcétera. Y así pues fui durante 2 o 3 años, digamos, trabajando en este ámbito. Hasta que en el 2001 se abrió en España un centro de daño cerebral adquirido, el primer centro público, y en un momento, como os decía, que la neuropsicología estaba pues en ciernes, empezando su camino. Y tal es así que fui uno de las 3 personas seleccionadas para empezar a trabajar allí. Empezamos 3 neuropsicólogos y la verdad es que los 3 un poco con la misma sensación de, bueno, nos vemos bien en cuanto a habilidades de evaluación y digamos, diagnóstico neuropsicológico, pero nos miramos los 3 un poco así, entre comillas, casi asustados de a ver si seríamos capaces de llevar a cabo el trabajo de rehabilitación, porque además había muy poco acceso a formación de este tipo en España. Incluso los libros, pues todos tenían que ser un poco del mundo anglosajón, y bueno, nos costaba un poco encontrar buenas referencias, buena formación. Bueno, pero poco a poco, uno de los, realmente conjugando un poco la experiencia de unos y otros, uno sí que tiene un poco más de formación, fuimos empezando, avanzando, y personalmente, pues avanzando desde una perspectiva que hoy, mirando atrás, me parece un poco empobrecida, que era, bueno, pues soy bueno evaluando, a partir de la evaluación puedo hacer un buen mapa de esos procesos cognitivos alterados, preservados, sé cómo funcionan, la teoría, digamos, pues eso, de los diferentes subprocesos, cómo se conectan, cómo pasar de uno a otro, pues me gustaba mucho y la dominaba, y a partir de allí dije, bueno, pues hago una evaluación muy detallada y me pongo digamos, a entrenar al paciente para que vaya recuperando en esos procesos cognitivos, digamos. Algo así como, bueno, lo que está alterado vamos ejercitando con la idea de ir mejorando. Y bueno, poco a poco introduciendo medidas compensatorias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así fue como empecé en ese trabajo. ¿Qué ocurrió con el paso de los años? Pues que fui creciendo, fui madurando, vas ganando experiencia y sobre todo no es un decir cuando decimos muchas veces que el contacto con los pacientes, con sus familiares nos enseña muchísimo, pues vas percibiendo que eso, todos esos test neuropsicológicos muy objetivos que os ponían esta un poco diapositiva, estaba un poco eso, diseñada para decir, bueno, qué bien esto de evaluación, ese mito que un poco comentaba antes Cristian, de esa seguridad que nos dan las pruebas neuropsicológicas, y es un poco decir, el neuropsicólogo tiene que trascender todo eso, tiene que trascender las puntuaciones T y ver algo más, ¿no? que eso. Entonces, bueno, todo eso un poco con los años aprendí, llegué a la conclusión de que quizás la repercusión principal del daño neurológico, en lo que más impacto tiene, es la vivencia por parte del propio paciente, a veces es más consciente, a veces menos consciente, y la vivencia que tiene su entorno, especialmente la familia, que la persona resultante después de una lesión cerebral, después de un daño neurológico, no es la que era. A veces la diferencia es mayor, a veces la diferencia es menor, puede ser más o menos sutil, pero hay una vivencia, digamos, subjetiva y hasta cierto modo objetiva de que no es la misma persona. Y eso, pues en la mayoría de los casos, se vive con mucho sufrimiento propio y mucho sufrimiento por parte de su entorno. A veces, por parte del paciente, menos sufrimiento en la medida de que si se da o no se da cuenta, pero pues hay un sufrimiento, y entendí entonces, fui entendiendo que nuestro trabajo consistía en acompañar, en ayudar a la persona a desarrollar un nuevo yo. Un nuevo yo que le permita, digamos, retomar, formular su proyecto vital, un proyecto de autorrealización. Es decir, no volver a ese yo de antes, porque eso no es posible, sino acompañarle en crear un nuevo yo. Tengo que decir que esto, que es un modelo muy, muy potente, que es, os iba a decir que es muy bonito incluso, no es una cosa mía, no es una idea mía. Este es un modelo desarrollado por Fergus Grace y otras personas, un poco del ámbito del Oliver Sangwill, del Reino Unido, y tengo que decir también que, bueno, además
además de esa experiencia con pacientes, el ir a ciertos congresos, a reuniones, entrar en contacto con otros profesionales, incluido el propio Cristian, pues eso te enriquece enormemente y escuchar las visiones de otras personas y escuchar que lo que nos carcome por dentro, las sensaciones que tenemos los que nos dedicamos al ámbito clínico, pues una vez que las compartes te das cuenta que son más o menos las mismas. ¿Vale? Bueno, voy a ir un poquito rápido. Tenía aquí una reflexión sobre lo que era el concepto de anosognosia y demás. Bueno, volviendo un poquitín al trabajo, teniendo ahora más en mente cuál debe ser el trabajo, que insisto, es eso, el ayudar a esa persona a un recorrido que va mucho más allá de mejorar esos procesos cognitivos, compensarlos, sino forjar ese nuevo yo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese trabajo? Pues bueno, en conjunción con un equipo interdisciplinar, porque los déficits neuropsicológicos suele ser en la mayoría de los casos solo una parte del cuadro. Trabajamos con fisioterapeutas, lo que vosotros, lo que ahí denomináis kinesiólogos, logopedas o fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera. Y bueno, con un modelo de trabajo que es el abordaje transdisciplinar y muy centrado en la independencia funcional. Es decir, un poco obligándonos todo el equipo a salir, porque es una tendencia que sin querer tenemos, yo creo que todos los profesionales, a salir de centrarse en mejorar esos déficits, mejorar lo que no está bien en comparación con cómo estaba antes y tener simplemente como objetivo la autonomía, la independencia funcional. Es el que esa persona realmente encuentre unos quehaceres cotidianos que le llenen la vida y que realmente sean satisfactorios para él y para ella y ayudarle a que logre eso. Bueno, hoy no da tiempo a hablar de eso, pero para eso quiero deciros que el modelo CIF de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de funcionamiento, es un modelo muy potente para guiar en este proceso, y algunos principios básicos que lo más curioso de todo es que la mayoría de ellos pues son muy tan antiguos como 70, 80 años. Hablamos a veces de cosas de Luria, de Carl Reynolds, Carl Goldstein, cuestiones que llevan sobre la mesa años y años, pero que todavía siguen tremendamente vigentes. ¿Cuáles quiero señalar? Esa conceptualización, digamos, holística, global del paciente, es decir, salir más allá de lo que es ese análisis desatomizado de cuáles son los déficits y entender, ver a esa persona y cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere. Que cada persona es diferente, por más que los perfiles neuropsicológicos o de procesos alterados, preservados, sean similares, cada persona es un mundo porque los anhelos, los deseos, el proyecto vital de esa persona es totalmente diferente. Y que una herramienta fundamentalísima, esencial, por la cual se producen los cambios es la relación terapéutica. Y esto es para los neuropsicólogos, para todo el equipo. Y esto es algo que en las reuniones de equipo y que yo un poco como coordinador de equipo intento trasladar siempre, la idea de trabajamos, curamos o mejoramos a través de establecer esa relación. Que debe ser una relación de confianza en el ámbito terapéutico, es decir, que habría mucho que hablar de esto, y a través de esa relación ir resolviendo cuestiones de forma conjunta en el cual el paciente ha de tener un papel activo. Activo, fundamental, no solo en lo que tiene que hacer, sino en la formulación de las metas, en el cómo llegar a ellas. Y tiene que ser una cosa negociada, relativamente de igual a igual, en cuanto a establecer prioridades, preferencias, etc. Bueno, que el proceso tiene que ser continuo, adaptable, apoyarse en recursos propios, en la familia, y que es un trabajo que requiere mucho ánimo para la familia, para el paciente y a veces para los propios implicados, ¿no? Bueno, tengo un par de minutos más, Alenka, ¿sí? Sí. Vale, un poco lo que quería deciros es que he ido un poco creciendo desde ese trabajo de trabajar con los procesos,
con la parte cognitiva, con lo que llamamos el trabajo que podríamos entender más típicamente neuropsicológico, y probablemente con lo que muchos de vosotras tenéis en mente, a afrontar como reto principal, que yo entiendo que es lo que nos toca como neuropsicólogos, y bueno, ya podemos debatir sobre la parte de neuropsicólogos. Ello implica que necesariamente tiene que ser un psicólogo, que es un poco esa parte que Cristian decía clínica, que es esa reestructuración del yo, que es ese un proceso que si lo pensamos, tiene mucho que ver con lo psicoterapéutico, ¿no? Es reestructurar ese yo, es realmente que se produzca un cambio significativo. Para lo cual, y con esto, digamos, concluyo, fijaos qué factores o facilitadores entiendo que son esenciales, esencialísimos. Sin estos es imposible este cambio. La alianza terapéutica que hemos comentado antes, el deseo de cambio por parte del paciente, y si no está genuinamente y si no es lo suficientemente fuerte para hacer un compromiso, tenemos que ayudar a motivarlo. La colaboración activa también con la familia y el resto del entorno, es decir, con quienes también es necesario establecer una alianza terapéutica. Lo que denominamos psicoeducación, algo así como el asesoramiento, una especie de entrenamiento en metacognición del paciente y de la familia, tiene que saber un poco estas relaciones cerebro-conducta, un poco lo que ha pasado, por qué ha pasado, hay que darle una explicación a todos los fenómenos que están sucediendo y cómo se puede producir esos cambios. Y hace falta tiempo no solo porque la neuroplasticidad puede ser más lenta o no, sino porque hace falta, hablamos de un cambio sustancial de la persona y hace falta ir introduciendo cambios, experimentar lo positivo que tiene ese cambio para promover ulteriores cambios. Por eso un poco de esa percepción muy previa que tenía bueno, ¿qué hace un neuropsicólogo? Evaluar, intervenir, y cómo se dice intervenir. Eso es parte, digamos, del pastel. Tenemos un papel fundamental me gusta el término en inglés anglosajón de case manager, es decir, tenemos que ser un gestor de caso, tenemos que meternos en sus vidas, no solo actuar en nuestro despacho, en nuestro pequeño entorno, tenemos que salir a la calle con ellos, tenemos que, si podemos, ir al trabajo, hablar con su familia, hablar con su entorno, ser un facilitador de que los cambios que estamos promoviendo desde el ámbito clínico se extrapolen a su vida cotidiana. Y es un trabajo en ese sentido bastante, a veces agotador, que requiere muchas llamadas, mucha gestión, mucho contacto entre todos los potenciales agentes. Tenemos como neuropsicólogos un rol fundamental en el equipo interdisciplinar. En este caso yo trabajo, digamos, soy el director del centro y eso me ha permitido, nos ha permitido poner en marcha un modelo de trabajo pues, en el que creo firmemente y en el que puedo desarrollar ciertas cosas que quizás en otro entorno pues, no serían tan posibles, no serían tan receptivos a estas cuestiones. Pero todo esto que se contaba, una versión un poco a veces más profunda, es una visión que tiene que ser compartida por todo el equipo. No solo tenemos que explicarle ciertas cosas neuropsicológicas, igual que nosotros recibir formación de otros profesionales, sino un poco la magnitud, la profundidad del cambio al que queremos llegar, pues tenemos que explicarlo e incidir eso muchísimo en la forma de trabajo, en el modelo. Y como esa definición que nos daba antes Cristian de qué es el neuropsicólogo clínico, es un trabajo que de verdad que es apasionante y que os invito a conocer. Y si realmente os gusta tenéis vocación por la neurociencia, la neuropsicología realmente es un trabajo además muy agradecido, pero que requiere mucha formación y que requiere muchísima implicación, grados de compromiso, de creatividad y de habilidades que tenemos que cultivar, incluidas, y eso es algo que quizás he sido consciente más en la segunda mitad de mi carrera, o en los últimos 10 años, si queréis, 5 o 10 años, crecer muchísimo en cuanto a habilidades psicoterapéuticas, que son un complemento necesario, fundamental para el trabajo de neuropsicólogo clínico. Y nada más, espero no haberme alargado mucho, muchas gracias por vuestra atención y bueno, aquí estoy para las preguntas que deseéis formular. Muchas gracias, Igor. Estuviste perfecto en el tiempo, así que pues genial. muchas gracias.
Ahora, antes de abrir la conversación a los y las asistentes a esta charla, vamos a escuchar nuevamente a Cristian, que va a cerrar con una segunda vuelta sobre esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es la neuropsicología clínica y por qué es tan importante hoy y también de cara a la pandemia? Que creo que algo vas a comentar sobre eso. ¿Cristian? Sí, ahí voy. Ah, sí, ya. ¿Me veo ahí? Sí. Primero que todo, agradecer a Igor por su presentación, porque yo creo que sintetiza de manera bastante bonita, ¿cierto?, la necesidad de cómo lo terapéutico, como que yo diría un emblema de la psicología clínica, ¿cierto?, esa idea de lo terapéutico, de alguna manera necesita combinarse, ¿cierto?, con el conocimiento neuro. Y como el ejemplo de Igor, de alguna manera, es como alguien que va desde un conocimiento más neuro, más psicométrico, empezando a tomar conciencia de cómo el trabajar con estos pacientes requiere otras habilidades y de ir cultivándolas. Nosotros en las formaciones de la unidad de neuropsicología clínica, en la estadía, en general nos encontramos con dos perfiles de profesionales que buscan formación. Uno, que son profesionales que han empezado teniendo herramientas más neuropsicológicas duras, y que lo que llegan a buscar es cómo rehabilitar. Y la pregunta ahí también es cómo encontrar como un aspecto terapéutico en su trabajo. Y hay otros que vienen de la clínica, con experiencia clínica, no saben nada de neuro, y quieren de alguna manera entender lo neuro para trabajar con estos pacientes neuro. Son dos caminos que muchas veces, o sea, que ellos presentan distintas dificultades, ¿cierto? Pero que reflejan esta búsqueda, y yo creo que eso es un gran mensaje de lo que habla Igor. Ahora, ¿por qué la neuropsicología clínica puede tener una relevancia en tiempos de COVID? Lo que Igor le ha contado, ¿cierto?, es que la neuropsicología clínica tiene una importancia en el abordaje de los problemas cognitivos, conductuales, psicoemocionales de personas con lesión cerebral. De hecho, históricamente ahí empieza gran parte de nuestro trabajo, ¿cierto? Pero hay un montón de patologías que han aparecido que de alguna manera presentan desafíos similares. Los virus, que ahora van a ser un capítulo nuevo en los libros de neuropsicología, ¿cierto? Como estos virus, de alguna manera, como el coronavirus, generan efectos en el sistema nervioso central. Probablemente ustedes todos saben, ¿cierto?, que el COVID, que su nombre clásico es el SARS-CoV-2, ¿cierto?, es un síndrome respiratorio. O sea, esa es la primera gran consecuencia que tiene este síndrome, y que por lo tanto genera alteraciones, ¿cierto?, en el sistema respiratorio muy graves, ¿cierto?, y que pueden generar la muerte o llevar también a la falla multiorgánica. Hay muchos otros virus como el COVID que han existido anteriormente. Los más famosos son el SARS anterior, ¿cierto?, y el MERS, que fueron bastante más acotados geográficamente y sabemos menos de ellos también al respecto. Pero esos virus también tuvieron, y hay evidencia, perdón, que muestra que tienen un potencial de impacto neural. Ahora, lo que es interesante es que gran parte de la discusión, al menos en Chile, tiene que ver con cómo el COVID como una patología respiratoria, ¿cierto? Fatal, pero respiratoria. Y la evidencia iba mostrando de manera bastante contundente cómo un porcentaje importante de las personas que desarrollan COVID, especialmente con las patologías como los niveles más graves de la enfermedad, pueden desarrollar alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Nosotros sabemos que el COVID entra a las células por el receptor de una enzima, ¿cierto? Y ese receptor de enzima está en membranas celulares de distintos tejidos y distintos sistemas, siendo dos sistemas profundamente importantes, el nervioso central y el sistema inmune. Es importante eso porque sabemos que también el COVID puede estar asociado a patologías directas del sistema nervioso central, y que el sistema nervioso central puede alterarse secundariamente debido a una falla en la respuesta inmune, ¿no? En el fondo el cuerpo empieza a defenderse contra sí mismo.
Sabemos que el COVID puede ingresar a través de neuronas y células gliales, porque hay receptores, ¿cierto?, de la enzima SA2, ahí también. Puede ingresar por nervios periféricos y también puede atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, hay evidencia que de alguna manera apoya que el COVID puede ser neuroinvasivo, que es neuroinvasivo en algunos casos. ¿Quiénes sufren, sin embargo, del neurocovid, si lo podemos llamar así? La evidencia hasta el momento señala de que son los pacientes con infecciones más graves. Por ejemplo, el estudio más grande que yo conozco es un estudio de 404 pacientes en Estados Unidos, donde alrededor de un 15%, el 73%, presentaba síntomas neurológicos. Ese número se ha empezado a repetir. Alrededor de un 15-10% debería presentar síntomas neurológicos de distinta gravedad. Lamentablemente en Chile no tenemos datos al respecto. Chile se ha caracterizado por, hasta donde yo he logrado investigar, en no levantar mucha información respecto al neurocovid. De hecho, hay bastante poca información, por ejemplo, respecto a cuántos de los pacientes que ingresan a, por ejemplo, hospitalizados, están en UCI o en camas de paciente crítico. No sé si yo he hecho mal la pega, pero no he podido encontrar ese dato. Lo que sí he encontrado es que a la fecha, alrededor de 44.800 personas han sido hospitalizados. Por lo tanto, uno podría asumir de que esas personas tienen un nivel de gravedad de COVID importante. De hecho, las guías nacionales de Chile se basan en investigaciones existentes y también se basan en datos de la WHO y señalan que alrededor del 15% de los casos totales de la población, nosotros en Chile tenemos hasta hace pocos días 450.000 casos confirmados, ¿cierto?, con COVID totales, el 15% de estos casos se transforman en casos graves y requieren algún nivel de oxigenación, y el 5% de los casos totales, es decir, 440, ¿cierto?, hacemos 40.000, alrededor de 20.000 casos, más o menos, necesitaría un ingreso a UCI. Ese dato es importante porque ingresar a UCI no solo instala de que el paciente puede desarrollar neurocovid por alguna falla en el sistema nervioso central, sino además por otra patología importante que es propia de los pacientes UCI, que voy a hablar de eso recién, o sea, pronto, que tiene que ver con el tema de la ventilación mecánica y eso. ¿Por qué y qué se produce con el neurocovid? Hay varias patologías que emergen que serían patologías directas, ¿ya? Debido a fallas, ¿cierto?, pulmonares y sistémicas, lo que se generan son procesos de hiperinflamación, que pueden generar encefalitis, encefalopatías y accidentes vasculares. También hay evidencia que se ha ido acumulando de una hipercoagulación, ¿ya?, que por lo que obviamente es compleja, ¿cierto?, y de falla multiorgánica. Tenemos una invasión directa del sistema nervioso, que puede generar accidentes vasculares, encefalitis, daño muscular en el fondo sistema más periférico, y tenemos complicaciones que tienen que ver con la respuesta inmune, ¿ya?, con falla en la respuesta inmune posterior, que puede generar encefalitis y patologías también periféricas. Una que ha aparecido con esta frecuencia es el Guillain-Barré. Ahora, yo les señalaba que están estos efectos directos, ¿cierto?, del COVID y de los procesos inflamatorios, de coagulación, por ejemplo, pero también los pacientes graves, este 5%, que no son pocos, presentan consecuencias neurológicas, cognitivas, problemas neuropsicológicos, debido al ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Esta es una literatura muy, muy antigua, hay mucha evidencia al respecto de cómo los procesos de ventilación mecánica, por ejemplo, pueden generar diversas alteraciones en, por ejemplo, la oxigenación cerebral. Y es lo que se ha llamado como el síndrome de cuidado post-intensivo, ¿cierto? Y que tiene que ver con que los pacientes, los que pasan por cuidado intensivo, hay evidencia que muestra que el tiempo de estadía en cuidado intensivo se relaciona con el nivel de compromiso cognitivo. Estos pacientes presentarían algún tipo de deterioro cognitivo y trastornos psiquiátricos importantes. Por ejemplo, trastornos de orientación, velocidad de procesamiento, procesamiento isoespacial, problemas de atención, memoria, etc. Y una amplia gama de síntomas psiquiátricos.
Entonces, el punto que quiero hacer es que el COVID va a tener un impacto directo por ser un virus neuroinvasivo, pero además el tratamiento del COVID, sobre todo en los pacientes más graves, en este 15% o en este 15 y 5%, también va a generar daños que van a ser acumulativos. Ajá. O que van a generar un deterioro a pesar de que el paciente no presente una patología neurológica asociada al COVID. Y por lo tanto, lo que vamos a tener acá, y esto es importante lo que hemos venido hablando con Igor, una serie de alteración de procesos muy similares a los que vemos en pacientes que presentan lesiones cerebrales por otras causas, ¿ya? Los mismos problemas en alteraciones cognitivas, algunos problemas neuropsiquiátricos también, etc. Y estos serán entonces pacientes que van a requerir una adecuada evaluación respecto a el nivel de compromiso y el tipo de compromiso que poseen y el impacto que esto tiene en volver a la vida diaria. Lamentablemente, las directrices en Chile han enfatizado extremadamente la recuperación motora y no se han hecho cargo ni de levantar información respecto a las consecuencias cognitivas o psiquiátricas de estos pacientes. Hasta donde yo conozco, no tenemos datos en Chile que hayan levantado esa información. Otros países del mundo están haciendo esfuerzos por levantar esta información. Algo que agrava el cuadro es que evidencia, ¿cierto?, este síndrome respiratorio agudo, por estar, ¿cierto?, en la UCI, es que genera alteraciones neurocognitivas y emocionales y funcionales que pueden durar más de 2 años a la hospitalización y que tiene un impacto en la funcionalidad y calidad de vida. O sea, puede transformarse en un cuadro que perdura en el tiempo y disminuye la funcionalidad e independencia de las personas. No solo lo motor, ese punto quiero enfatizar, sino lo cognitivo y lo neuroconductual. Y con esto quiero terminar. ¿Qué es lo que ha hecho Chile al respecto? Hay 2 orientaciones técnicas y protocolos para el paciente crítico, grave y crítico con COVID, que de alguna manera son los documentos que tenemos hasta la fecha, hasta donde yo conozco. En ambos se reconoce que los pacientes graves con COVID requieren hospitalización, una hospitalización holista integral, donde se aborden los problemas cognitivos, y eso es lo primero. Se reconoce que el problema cognitivo existe, se define de manera bastante vaga en general, ese es un gran problema que hay, en general se habla de problema cognitivo, y se refiere de que los pacientes van a necesitar de servicios de rehabilitación. Ustedes pueden ver acá, esta es una tabla de factores de riesgos. Lo importante es que al menos las personas que están tomando decisiones en Chile consideran de que el 73% de estos pacientes van a presentar trastornos cognitivos que pueden durar alrededor de 5 años e impactar la calidad de vida. O sea, de hecho, si ustedes miran, es quizá de los problemas que tienen una mayor pervasividad en el tiempo, y que van a tener que tratarse a nivel subagudo y a nivel del alta, ¿ya? Lamentablemente, otro punto muy débil de las orientaciones clínicas es que no se señala con claridad respecto a qué significa hacerse cargo de estos problemas, ni cuáles son en específico. Ajá. Esto refleja una tendencia a nivel de las decisiones de toma de salud, donde lo cognitivo ha sido, y lo neuroconductual ha sido altamente invisibilizado. Y hay un gran énfasis en lo motor y la funcionalidad básica, ¿ya? Que los pacientes vuelvan a ser independientes en términos de pararse, vestirse, ¿cierto?, hacer sus actividades más básicas de la vida diaria, pero una bastante falta de abordar los problemas cognitivos, neuroconductuales y el impacto que tienen en el tiempo. Y nosotros vamos a tener una gran población, al menos 20.000 pacientes que podrían tener situaciones como esta. ¿Dónde está el neuropsicólogo clínico en los planes y en las estrategias a nivel nacional? Lamentablemente debo decir que no está en ningún lado. No está en la atención terciaria, que tiene que ver, ¿cierto?, con la unidad de paciente crítico, ¿cierto?, con la primera frontera de trabajo. Tampoco está, aunque se reconoce a nivel macro como parte de un equipo de rehabilitación, tampoco aparece en los profesionales que deberían hacerse cargo a un nivel más bien secundario, ¿cierto? Los servicios de rehabilitación, la rehabilitación ambulatoria o la rehabilitación domiciliaria.
tampoco aparece, lamentablemente. Y el único lugar donde aparece en las guías, en estas guías de práctica, es a nivel primario, como una posibilidad. De hecho, ahí dice, también se puede considerar el apoyo de otros integrantes del equipo de salud al proceso de rehabilitación, principalmente psicólogos y asistentes sociales. Esto, lamentablemente, rompe mi corazón y muestra el nivel de trabajo que tenemos como gremio, ¿cierto?, para poder ubicarnos en este mapa y red de atención. Porque este mapa de COVID, de atención de rehabilitación de COVID, nada más que refleja algo que de alguna manera se repite en la atención de pacientes con lesión cerebral, por ejemplo. O sea, esto no es solo de COVID, esto lo que refleja es nuestro lugar y nuestro rol en el sistema de rehabilitación global, lamentablemente. ¿Y quién se está haciendo cargo de los temas cognitivos? Aquí ocurre algo bastante interesante a discutir, no sé muy bien cómo interpretarlo, pero las evaluaciones y las estimulaciones están siendo a cargo de otros profesionales de la rehabilitación, como los fonoaudiólogos o los terapeutas ocupacionales, al menos en lo que se establece como programas de hospitalización domiciliaria. Y ya son bastante vagas y que ni siquiera sabemos de qué se refiere eso, no sabemos a qué se refieren con estimulación cognitiva, pero eso podemos dejar quizá para la discusión. Otra noticia no tan buena es que incluso cuando los colegios de profesionales se han reunido a poder decidir cómo se va a tomar a estos pacientes y abordar, una foto similar emerge. El neuropsicólogo clínico no existe como figura, hablan algunos psicólogos, y en general la opinión de los psicólogos al respecto no considera para nada cómo se manejan los problemas cognitivos o neuroconductuales de estos pacientes. De hecho, este consenso interdisciplinar es un gran avance, pero tiene una gran limitación en no abordar de manera bastante completa el problema del neurocovid. Eso yo creo que está al debe en este reporte. Entonces, cerrando, ¿por qué Chile necesita la neuropsicología clínica? Primero, recalcar el punto de que esta disciplina existe hace más de 40 años, que los neuropsicólogos clínicos se especializan son psicólogos clínicos especializados en las alteraciones cognitivas, conductuales y psicosociales. Sabemos que un número significativo de personas con COVID presenta sintomatología neurológica y neuropsicológica y psiquiátrica a corto y largo plazo. El MinSal reconoce estos problemas, pero no ofrece lineamientos de abordaje basados en la evidencia, y es bastante inespecífico. Y por lo tanto, como todos sabemos, al ser inespecífico, el problema no existe, porque no hay prestaciones y tampoco hay recursos. Hay un panorama similar desde los colegios profesionales, el nosotros, de hecho el de psicólogos nuestro, que es extremadamente problemático, y de otros colegios de profesionales también respecto a esta figura. Aparecemos de manera muy periférica en los planes de rehabilitación, y yo creo que tristemente, como se ha discutido en otros ámbitos sociales, el COVID solo visibiliza las deficiencias e inequidades del sistema de salud. Yo ahora le he hablado de esta población pequeña que es contingente a esta epidemia mundial, pero, por ejemplo, hay evidencia que muestra que en Chile, a la fecha, tenemos acumulado 220.000 personas viven con demencia, y en lesión cerebral al año 38.000 personas egresan de un hospital público o privado con un diagnóstico de lesión cerebral. Si empezamos a juntar todas estas poblaciones, sin ni siquiera considerar las poblaciones pediátricas, tenemos una población que es gigantesca, de personas que viven en el espectro de lo que se conoce como la neurodiversidad y que requieren servicios especializados de neuropsicología clínica. Y lamentablemente ahí hay mucho por hacer. Tenemos que generar un cambio cultural, de visibilizar esta figura, de delinear qué es lo que hace, cuál es su especialidad, cómo se diferencia de otros profesionales. Tenemos que visibilizarla a nivel de pregrado, generar programas adecuados y de calidad en posgrado, instalar a neuropsicólogos clínicos en lugares de toma de decisión política, de políticas de salud, ¿cierto?, como el ministerio, también familiarizar a otros colegios con esta figura y que los pacientes aprendan que nosotros existimos y para qué podemos llegar a servir. Simplemente señalar de que el esfuerzo de la Sociedad de Neuropsicología Clínica apunta en esa dirección y que esperamos que el esfuerzo de universidades como la Diego Portales también contribuya en esa línea. Con eso termino, y antes de que nos vayamos a la discusión, simplemente recordarles que el 26 y el 27 de noviembre vamos a tener un súper gran congreso online, el cuarto Congreso de Rehabilitación Neuropsicológica chileno. Ustedes pueden ver ahí, vamos a tener de hecho a alguien que es Igor es un fan de Fergus Gracie, estuvo hablando de él recién,
vamos a tener a Fergus Gracie, neuropsicólogo, Jacinta Douglas, fonoaudióloga, Jan Taglia, terapeuta ocupacional, y Lars Chris Hiden, psicólogo social especializado en demencia. Todo esto lo pueden encontrar en la página de la neuropsicología.udp.ucl. Y me callo. Muchas gracias, Cristian, por esta segunda vuelta. Yo creo que, bueno, hemos estado esta tarde haciendo un recorrido a través como de esta disciplina que por momentos pensamos es nueva, novedosa, pero tú nos has mostrado, Cristian, que ya de la década de los 70 es reconocida y instalada como una subdisciplina dentro de la psicología. Y bueno, hemos hecho este recorrido contigo y con Igor, que va desde la pregunta de qué es lo que es la neuropsicología, quién es el neuropsicólogo, la neuropsicóloga clínica, qué es lo que hace, cuál es la relación terapéutica, qué significa intervenir clínicamente con estos casos, y ya más ahora con el tema del COVID y esta nuevo, como podríamos decir, síndrome o cuadro, que es el neurocovid. Que no me quedó claro, Cristian, si es un término que acuñaste tú para efectos de pensar. No, neurocovid es un Sí, concepto que apareció hace ya meses, y hay una literatura gigantesca que está explotando al respecto. bien. Bueno, y entonces ya es momento de como abrir la palabra, está el chat disponible para que vayan dejando sus preguntas, comentarios, y mientras eso ocurre, bueno, ahí hay un saludo de Paula Estrada, todo esto para Igor Bombín, muy agradecida por la presentación, y plantea que coincide en cuanto a la propuesta compleja que brinda la especialidad, ¿no? En la intervención en estos casos. Pero mientras aparecen ya los comentarios y las preguntas, yo quisiera como hacer una pregunta de mí o un comentario respecto del... Hay un... respecto de la relación entre lo que planteaba Igor, de esta pérdida del sentido del self, uno podría decir, ¿no? De un nuevo yo, de un nuevo sí mismo, luego de una lesión cerebral, y lo que implica en el caso de los efectos cognitivos y este nuevo yo para los pacientes que han sido atendidos, que han sufrido más gravemente COVID, ¿no? Yo estaba pensando cómo la intervención se complejiza, porque no solamente son efectos cognitivos, neurocognitivos, sino que además se instalan un nuevo yo en un nuevo espacio social para entendernos nosotros mismos y nosotras mismas. Hemos estado discutiendo en este ciclo de cómo la vida nos ha cambiado, cómo los referentes que teníamos para organizar nuestra existencia han sido en cuestión o se han transformado. Y en el caso de estos pacientes que tú describes ya en tu segunda presentación, se produce un cambio traumático, por cierto, sobre un otro cambio, digamos. O sea, se fragiliza, creo yo, el cambio, el yo, mucho más de lo que ya se ha visto con pacientes con lesión cerebral adquirida, que es un poco lo que presentaba Igor. Más un comentario que una pregunta como para poder profundizar en eso. Algo simplemente para responderle a la Lemka, algo que es preocupante es que, por ejemplo, la literatura en paciente crítico, ¿cierto? O paciente que pasa por UCI y que sale con alguna complicación cognitiva, un dato que es preocupante de esa literatura es que hay un subdiagnóstico de las dificultades cognitivas y conductuales. Que se ha visto que se subestiman los problemas cognitivos y que no se pesquisan, entonces los pacientes son dados de alta. Y la naturaleza del problema cognitivo, como Igor ponía por ahí en una lámina que no alcanzó a hablar, es que el problema cognitivo está usualmente asociado a una dificultad de entender o de tomar conciencia o de dar sentido a lo que ocurre, ¿cierto? Si yo tengo un problema de atención o de memoria o un problema ejecutivo, me va a costar entender qué está pasando, me va a costar entender estos cambios que están ocurriendo, ¿cierto? Entonces,
puede ser de que la persona no sea muy capaz de, por sí sola, un poco entender que hay algo que le ocurre, cuál es naturaleza de lo que le ocurre, pedir ayuda, etc. Entonces, ese es un dato bastante preocupante, y que a mí me preocupa también el hecho de que todos los planes de seguimiento de estos pacientes no consideren el levantamiento de esa información. Yo no sé si ahí Igor quizás puede comentar respecto a cómo los problemas cognitivos dificultan que la gente entienda sus problemas y haga cosas al respecto, porque algo así quería él hablar, parece. Sería bueno que... Te tiro la pelota. Ya te veo, Cristian. Gracias. Mira, claro, iba a decir, casi da para otra nueva presentación, ¿no? ¿Qué motiva a veces que en algunos pacientes sean más reticentes a ver esas dificultades, a integrar ese nuevo yo, etcétera? Yo creo que hay, entre comillas, habría como extremos. De hecho, hicimos alguna vez un estudio que decíamos, vale, cuanto más daño hay, más alteración de los procesos ejecutivos, es verdad que suele haber como más anosognosia, más problemas de conciencia de déficit y demás. Pero eso lo llevaría, digamos, en casos más extremos. Al final, las funciones ejecutivas tienen entre sus procesos, digamos, la capacidad de valorar un poco mis capacidades, identificar las demandas que tiene el entorno y un poco juntar esas dos cosas y decir, bueno, llego o no llego para hacer esas cuestiones, incluidas las relaciones interpersonales, incluidas no solo, digamos, el hacer cosas. Entonces sí que es cierto que, bueno, podríamos pensar, vale, los pacientes con un mayor daño a nivel de funciones ejecutivas van a tener pues más ese problema de anosognosia. Pero una vez superado, digamos, ese límite, digamos, de los que hay más afectación a ese nivel, yo creo que ya entramos en otra dimensión que sería, pues precisamente un poco de lo que habla Pregatano, que le oí yo creo que hace 15 años y hace un año, 2 años le volví a hablar. La primera vez que lo oí hace 15 años me quedé un poco casi asustado. Seguro que a Cristian todo esto le encanta, que es más del psicoanálisis y más. Pregatano a mí me dejó un poco alucinado porque es un señor que combina cosas como neuropsicología y psicoanálisis, que a mí, cuando lo oí, ya os digo, pues casi me saltaban chispas del cerebro de cómo esos dos mundos podían juntarse. Y planteaba la anosognosia, la falta de conciencia de déficit, como un problema de negación, ¿no? De denial. Decir pues eso, como estilo de afrontamiento, de soy incapaz de realmente afrontar mi nueva situación. Entonces yo creo que a partir de cierto nivel pesa más, pues esos, no sé si lo traducís en Chile como estilos de afrontamiento, lo que sería el término inglés de coping style, ¿no? Las variables que tienen que ver más con lo psicológico y de realmente integrar esa parte de, vale, no soy el que era, de no sentirse, digamos, amenazado por integrar esa información, de ser realmente capaz de asumir eso y desde ahí, y desde ver que tengo un nuevo yo y superar lo que tiene eso de amenazante precisamente para la imagen de mí mismo, pues empezar a ver, bueno, que este nuevo yo también tiene algunas cosas positivas, algunas cosas agradables, algunas cosas algunos cambios pueden ser beneficiosos y no aferrarme a ese nuevo yo y probablemente a una imagen idealizada que tenía de ese nuevo yo y ser capaz de ese cambio. Resumiendo, que a partir, yo creo que de cierto nivel de conciencia o de capacidad de mirar para adentro y de insight, pesa más, yo creo, pues eso, lo que son los estilos de afrontamiento, la dimensión, si queréis, más psicológica que lo puramente cognitivo. A propósito que mencionaste el neuropsicoanálisis o el psicoanálisis como ingresando en esa área, hay varias preguntas respecto a los enfoques, ¿no? Pregunta por ahí Daniel, ¿cuál sería el mejor enfoque psicoterapéutico para trabajar con pacientes con lesión cerebral o daño neurocognitivo? También Carolina, ¿qué enfoque debiésemos tomar? Dice, quienes somos psicólogos, psicólogas clínicas, si hay enfoques o escuelas en este ámbito, y también por ahí hay un comentario que saltó justo de parte de Pía, cuando mencionas neuropsicoanálisis, dice el psicoanálisis puede ser par de múltiples miradas. Entonces, como hay una pregunta que anda rondando respecto a los enfoques, más allá entiendo yo, del paraguas de la psicología clínica, neuropsicología clínica.
Es una pregunta que va dirigida para Igor y para Cristian, ambos. Igor, ¿querías partir? Sí tengo un montón de cosas, pero dale tú primero, así vamos haciendo turnos, si te parece. Ok. Bueno, esa pregunta es una gran pregunta, la pregunta de lo que entendemos por las intervenciones psicológicas con personas con temas neurocognitivos, que es un tema antiquísimo. Acuérdense de que el DSM, tiempo atrás, señalaba que los pacientes con daño orgánico no eran, o sea, que no tenían indicación de psicoterapéutica. O sea, de ahí venimos. Pensemos, hagamos un poco de historia y pensemos que de ahí venimos con nuestra población de pacientes. Posteriormente, como se dieron cuenta de que estos pacientes tenían temas cognitivos, se pensó que entonces había que usar una terapia cognitiva o conductual, ¿cierto? Y un poco en la línea de lo que comentaba Igor, como negando el hecho de que habían otras dimensiones del sufrimiento o de la experiencia humana que la lesión cerebral como que obliteraba, como que entonces la profundidad o los dinamismos psíquicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, autores de otras líneas también del psicoanálisis han ido proponiendo ideas para poder mirar a estos pacientes de una manera más rica. Y yo diría, hoy en día, que un psicoterapeuta o alguien que quiere trabajar con estos pacientes, más que tener una escuela, debería tener, yo diría que debería ser altamente escéptico de la escuela. Me parece más, alguien escéptico como de las líneas teóricas, significa que esa persona más bien se acomoda al paciente y que busca herramientas o desarrolla herramientas para su paciente particular. Por ejemplo, ¿qué implica hacerle terapia a alguien que se olvida de lo que tú le dijiste la sesión pasada? ¿O qué implica hacerle terapia a alguien que pierde la atención y no logra enfocar, hacer el joint attention contigo? ¿Cierto? ¿O qué implica hacerle terapia a alguien concreto, que tú le decís, por ejemplo, y la persona como que se queda pegado y te dice, pero yo estaba hablando de otra cosa? ¿Ah? ¿Cómo esos perfiles neuropsicológicos de alguna manera cambian lo que se llama, adaptan tu técnica y tu teoría? ¿Ya? Yo creo que ese es el camino. Yo diría más bien que sea una coincidencia biográfica. Y un tema de personalidad. Nosotros elegimos nuestras escuelas porque nos sentimos más cómodos. O sea, un psicoanalista que está en su diván y que no le gusta, no le habla a los pacientes, que tiene esa línea de psicoanálisis como más clásico, probablemente es porque tiene una personalidad que no le gusta mostrarse, versus alguien que hace gestalt y psicodrama, ¿cierto? Carl Jung decía que más bien las líneas y las divergencias teóricas eran reflejo de las personalidades. Yo creo eso a pie junto. Entonces, yo puedo tener una postura, pero sé que esa postura mía es incompleta y que requiere de otras herramientas. Y eso es lo que me lleva a buscar o a complementarme con otros profesionales, o a poder saber cuando tengo límites con mi postura. Eso sería mi resumen del tema. Bueno, muy bien, Cristian, lo has hecho muy bien. Mira, iba a comentar un poco cuestiones en la misma línea de Cristian. De hecho, esta pregunta de cuál es el mejor enfoque psicoterapéutico era algo que hace años le di vueltas, y sobre todo también para trabajar con las familias, que es un factor fundamental, y que a veces vemos en el ámbito clínico que la progresión de un paciente se puede ver muy mermada por cómo, digamos, funciona la familia, digamos, como los propios estilos de afrontamiento, la propia, digamos, dinámica psicológica de la familia, que puede ser un tremendo facilitador o a veces puede ser una tremenda barrera, ¿no? Y traté un poco de investigar en la literatura científica, a ver cuál era el mejor enfoque, o incluso en un momento dado nos planteamos hacer una investigación que nunca realizamos. Resumiendo un poquitito, recogiendo, coincido casi, digamos, al 100%, diría, con lo que has puesto, Cristian, de que es una cuestión, o si queréis mi opinión personal, al final tiras con lo que tienes. Yo a veces pienso, ojalá tuviera más formación, mucho más rica, y a veces me planteo y busco, digamos, hacer formación para mejorar mis habilidades, digamos, más puramente, digamos, psicoterapéuticas, ¿no? Y me gustaría tener un mayor repertorio de habilidades y de recursos. Cierto es
que lo que tienes que hacer es adaptarte al paciente, porque por mucho que tú seas, pues eso, decía, como convencido de una escuela de otra, el paciente, a veces los pacientes pueden profundizar más, menos, o bien por el daño neuropsicológico, o bien por la propia personalidad del paciente, etc. Entonces, al final, yo creo, no sé si estabas diciendo, Cristian, que tienes que ser escéptico, yo estaba pensando en la palabra ecléctico, ¿no? Es decir, tienes que tener variedad, entiendo, ecléctico en el sentido de sin ser un convencido, pero tener un poco variedad de fondo de armario, que se llama, para tirar de un traje o de otro. Entonces sí que hay, a los que estáis un poco, entiendo que entre la audiencia hay gente un poco comenzando este camino, pues ser, digamos, entrenaros, formaros en lo que son habilidades que llamamos clínicas o psicoterapéuticas. De hecho yo, bueno, es decir, para trabajar estas cosas, además, una cosa que a mí durante mucho tiempo, pues, y todavía es una pregunta que tengo ahí en mente, a veces me resulta frustrante trabajar con pacientes que tienen, como digamos, cierto aplanamiento emocional, ese poco eco emocional, ese que las cosas que le cuenta la familia, que tal, pues no le resuenan, que tienen esa falta de empatía y realmente ves que su parte emocional pues no se mueve, ¿no? Y quiere indagar, mencionabas antes la escuela gestáltica, tal, a ver si hay algo hay desde la psicología que nos pueda servir para mover. Yo creo que estamos en una continua búsqueda de qué podemos hacer para cada paciente. Entonces, bueno, hay que tener, digamos, variedad de recursos y no dejar de formarse en ese sentido. Sí, en esa línea, esta charla se está retransmitiendo por los canales de YouTube y de Facebook de la universidad, y por Facebook, Pamela García plantea, a propósito de que estamos hablando de los enfoques, de la perspectiva del neuropsicólogo clínico, la neuropsicóloga clínica, plantea que lo que estamos conversando es del daño cerebral, pero no dicen cómo es que el paciente puede armarse nuevamente. Dice, soy María Elvira, en realidad no es Pamela García, dice, soy María Elvira García y sobreviví a un AVE en el 2004. O sea, como pone ahí, me parece interesante ese planteamiento, ¿no? De la perspectiva de quien ha sido paciente, de quien ha sobrevivido en este caso, a un AVE, y el desafío que implica reconstruirse, rearmarse. Primero que nada, darle gracias a María Elvira por su comentario. Si yo tuviera que recomendarle a mis colegas que leyeran algo para formarse, una de las cosas que yo les recomendaría sería que leyeran libros de sobrevivientes o de personas con lesión cerebral. Yo creo que hay elementos de la experiencia de la lesión cerebral que no son captables o entendibles por un profesional de la psicología, a no ser de que esa persona entre en el mundo de alguien con lesión cerebral. Y eso puede ser ya sea relacionándose de manera íntima con alguien y por lo tanto logrando entender cómo cambia la manera de sentir el mundo, de vivir el mundo, de vivirse a sí mismo. O con estos libros que son a veces que nos muestran como el otro lado, ¿cierto? Que a veces no es fácil, porque a veces las personas con lesión cerebral también les cuesta poder expresar lo que les pasa o lo que sienten, ¿ah? Pero hay algunos pacientes que especialmente tienen ese talento y que logran como registrarlo. Entonces, de hecho, comento nomás que este ha sido como un giro también en rehabilitación neuropsicológica, como una literatura que ha empezado a emerger de sobrevivientes, que se llama. Y que yo creo que nos puede dar claves en las dificultades de cómo es el proceso de ayudarle a alguien a rearmar una identidad y una vida. Sí. O sea, a mí me parece fundamental esos giros en las disciplinas y en esta en particular, ¿no? Porque de pronto, sumándome al comentario, yo no soy especialista, pero uno desde el otro lado toma nota de las dificultades que puede presentar el paciente para nosotros hacer las intervenciones, pero no necesariamente esas son las dificultades a las que hay que atender, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por eso lo vinculaba con esto que tú mencionabas, Cristian, de las adaptaciones técnicas, que
que es el profesional, la profesional, quien debiese en realidad moverse, más que sostener un enfoque, sostener una manera particular de intervenir. Hay otra pregunta acá para Igor. Dice el hecho de que él sea coordinador en el equipo interdisciplinar, ¿es por ser neuropsicólogo clínico o esto es circunstancial, el director del centro? La duda es si el psicólogo es el llamado a realizar esta función. O sea, como hay una demanda a este rol profesional desde esa perspectiva. Entiendo que esa es la pregunta. Estaba viendo un poquito las preguntas del chat y había elegido dos que me gustaría abordar y esa era una de ellas. Por supuesto, el neuropsicólogo clínico está llamado a liderar. No, perdonad, es broma. Es circunstancial. En este caso, digamos que mi pareja y yo somos los fundadores del centro y por eso mismo, digamos, somos, digamos, los coordinadores, ¿vale? Lo que yo creo, mi opinión personal, podría caer en la trampa de pensar quién sabe más de lo que es el daño cerebral adquirido que un neuropsicólogo clínico, etcétera, etcétera. No, pues sería caer en una trampa un poco de de un ego profesional. Creo que el director del centro, el coordinador, si queréis, de un equipo, tiene que ser alguien, da igual, digamos, la formación de base, que tenga, pero sí que es necesario que tenga una visión realmente global del paciente y lo que significa el daño cerebral y el impacto que tiene en todos los ámbitos de la vida y que tenga una visión de todas las teclas, todos los hilos que hay que mover para motivar ese cambio. Independientemente de eso, teniendo, digamos, ese claro, para mí yo creo que lo más importante es esa visión y eso determina un modelo de trabajo que la formación, digamos, de esa persona. Y con tu permiso, Alenka, quería... Por favor. Pero Igor, ¿puedo agregar algo a dime. ese punto? Porque si te vas por otro lado, es que hay autores que dicen que el neuropsicólogo clínico tiene un rol, no en términos de jefatura, pero en términos como de, por ejemplo, en el trabajo en equipo, de ayudarle al equipo a entender lo que le ocurre con los pacientes. O sea, líneas más psicoanalíticas, por ejemplo, de trabajo en equipo, por ejemplo, muestran de que a veces los equipos reaccionan. O sea, me imagino que allá en tu centro más de una vez le ha pasado que todos odian a un paciente o una familia difícil, o que unos las quieren y otros las odian y el equipo se separa. Y desde un modelo más dinámico, lo que se ha propuesto es que eso es parte del proceso y que el neuropsicólogo clínico, por ejemplo, una de sus labores sería ayudarle al equipo a pensar y a reflexionar sobre lo que le ocurre al equipo y utilizar eso como material. A mí, yo profundamente creo que ese puede ser una contribución nuestra a los equipos. Sí, estoy de acuerdo contigo. También creo que eso, es decir, hasta cierto punto se puede hacer sin ser, digamos, es decir, hay ciertos liderazgos que no tienen por qué ser, digamos, el jefe, el liderazgo oficial, ¿no? Y que puedes contribuir desde no ese liderazgo y mover, digamos, esas teclas. También creo que hay que ser muy buen psicólogo y que ojalá, yo pienso en mí mismo y haciendo un poco de autocrítica, ojalá siempre fuera capaz de mover la dinámica de grupo, de nuestro propio equipo, hacia su mejor rendimiento. E incluso luego ciertas dinámicas que hay internas dentro del equipo, es decir, que al final, pues eso, soy psicólogo, neuropsicólogo, pero pues también soy un miembro del equipo y tengo un rol pues como persona y demás que está ahí y que, digamos, que interfiere con esa labor un poco ideal, ¿no? Pero de acuerdo contigo. Además, soy consciente que en Italia además hacen eso, lo llevan muchas veces como a extremos realmente muy potentes. Quería, con permiso, Sí, por hacer favor. referencia a una pregunta que ha hecho, creo que es Carolina Infante, respecto al deseo de cambio. Que esto es muy interesante y es muy interesante, ¿no? Plantea Carolina de, bueno, ¿qué pasa si no hay ese deseo de cambio? Y esta es una de las la grandísima pregunta, o si queréis, la pregunta del millón. Para mí, la reflexión, digamos, de los últimos años es que este quizás sea me atrevería casi a decir, el mayor factor pronóstico. O quizás pensando en el perfil de pacientes con los que más me gusta trabajar y a veces más tiempo inviertes, más esfuerzos inviertes. Y como paradigma de esto, pensar en el paciente, digamos, con síntomas de apatía, que los que
pues conocéis el ámbito clínico, pues la apatía es pues eso, falta de motivación, falta de ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera. Pero es un síntoma que llamamos egosintónico, es decir, que la persona realmente no quiere hacer ciertas cosas, que la persona muestra una reducción de su actividad enorme, tremenda, y que realmente pues no quiere. Y muchas cosas de las que les propones, y incrementar la actividad, hacer ciertas cosas, pues bueno, pues está muy bien todo eso, pero no tiene un deseo genuino de cambio, ¿no? Y es un caso, digamos, son casos interesantes porque representan este paradigma de la falta de deseo de cambio. Puede haber falta de deseo de cambio por otras cuestiones. Y mi sensación muchas veces, o si queréis también un poco hablando de mi recorrido profesional, quizás al inicio de mi carrera profesional o más tempranamente, pensé que teníamos como neuropsicólogos más capacidad, digamos, de llevar un caso, un paciente, digamos, a buen término. Pero a veces chocas precisamente con esta falta de deseo de cambio del paciente o incluso de la familia, ¿no? Por otras circunstancias, por beneficios secundarios asociados, etcétera, etcétera. Entonces, ya os digo, este es un tema que me apasiona y que daría casi para una charla de podemos inculcar eso. Es lícito cuando realmente una persona con su plena conciencia o la que decide no realizar ciertas cuestiones, aunque tú desde fuera entiendas que sería lo mejor, lo más oportuno para esa persona, para su salud, para su bienestar, el de su entorno, hasta qué punto puedes motivar. Muy resumidamente, creo que ¿cómo mover eso? Pues una vez más, tirando de todas tus salidas terapéuticas, la más útil, yo creo aquí es la capacidad de alianza terapéutica. Es decir, desde esa alianza terapéutica, desde esa conexión con el paciente, es desde lo que creo que puedes mover más cosas e introducir pequeños cambios y a veces introducir esos pequeñitos cambios y decía antes de que experimenten el beneficio del cambio y a partir de ahí, ¿no? Es como has hecho una pequeña grieta en ese muro que a veces es esta resistencia y desde ahí ir intentando crecer. Pero a la vez siendo respetuoso con que hay pacientes que no quieren y siendo conscientes a veces de nuestras limitaciones, que eso es una lección muy dura de aprender, digamos, a veces en el sentido de por más que a veces tú te esfuerces, por más que quieras, etcétera, etcétera, si no hay ese deseo de cambio y tienes un deseo de cambio genuino, porque estamos hablando de cambios importantes, muy profundos, pues ahí tocas techo. Y a veces tenemos que aprender de hoy es hasta donde puedo llegar. A lo mejor dentro de X meses, de un año, aunque ojalá es mejor ahora, cambian estas circunstancias, hay más deseo de cambio y podemos cambiar las cosas, pero a veces supone un techo. Así que es una muy buena pregunta y un reto que debemos asumir. No sé, Cristian, tú... Simplemente comentar que eso tiene que ver además con cómo chocan dos modelos, cómo choca el modelo médico, donde en el fondo otros profesionales de la rehabilitación le dicen al paciente lo que tiene que hacer. O sea, el paciente tiene un problema para caminar, entonces un kinesiólogo le dice, bueno, esto es lo que usted tiene que hacer, tiene que mover el pie en ese sentido. Hay todo un protocolo, ¿cierto?, concreto. Pero para otras cosas que tienen más bien que ver con el ámbito psicológico, como dice Igor, ese modelo no aplica. El modelo médico jerarquizado, vertical, donde el profesional sabe lo que el otro necesita, no aplica. Y hay autores que proponen ahí que hay que tratar de hacer emerger otro modelo, que es este modelo del que habla Igor con la alianza. Hay autores que hablan como un modelo de colaboración y aprendizaje, como a lo Luria Vygotsky, así como un aprendiz, ¿cierto? Donde el paciente es experto también y de alguna manera ese vínculo es el que permite ir estableciendo objetivos que sean significativos. Pero hay un tema detrás que no es menor, y es que detrás de la rehabilitación hay modelos así macros que nos han seteado la cabeza respecto a de qué se trata lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y a veces hay que tomar conciencia de eso también. Es muy difícil, por ejemplo, a veces rehabilitar con un enfoque así en hospitales, donde todo es muy biomédico. Y a veces es más fácil hacerlo en la comunidad, por ejemplo, donde, como decía un autor por ahí, no usamos delantales blancos. En algunos lados, en otros sí se usa.
Entonces, yo agregaría eso a lo que dice Igor. Sí, hay una pregunta bien específica de Paula y a la cual se suma Pía, y es si es que trabajan con niños, niñas o solo pacientes adultos o adultas. En nuestro caso, personalmente, más con adultos. Mi historia es fundamentalmente con adultos. Por gente que se ha ido incorporando al centro, estamos empezando más con el mundo infantil, que pues, también yo tengo mucho interés, también porque bueno, tengo niños pequeños y eso también te da otra perspectiva y otros intereses. Entonces es un tema que también estoy, digamos, intentando formarme, intentando ver algunos casos con compañeros y demás. O sea que, bueno, un campo en el que también me interesa y bueno, estamos creciendo en ese ámbito también. ¿Cristian? Yo trabajo con adultos, siempre he trabajado con adultos, pero la neuropsicología clínica se ocupa también del trabajo con niños. De hecho, la definición es en el ciclo vital. ¿Ya? Ahora, yo tengo la impresión de que esa es una experiencia un poco más ajena a nosotros en Chile, donde creo que el trabajo con niños quizás se reduce a la Teletón, por ejemplo, pero hay menos polos de desarrollo, en los Andes también, la Universidad de los Andes hay como desarrollo al respecto, pero yo diría que es menos. Pero un polo extremadamente importante que yo creo que necesita desarrollarse de manera urgente en Chile. Y tiene otras complejidades, trabajar con niños tiene otras complejidades. Sí. Les voy a dejar un link de un libro que salió hace muy poco sobre rehabilitación neuropsicológica en niños, que yo creo que es de lo mejor que hay. Sí, muchas gracias. Y una última pregunta, ya estamos cerca de la hora, pero no la quiero dejar pasar, que también fue realizada en Facebook. Christian Schuller dice, como que cita algo que mencionaste tú, Cristian, dice, lo neuro y lo clínico debieran estar presentes en la formación de los y las psicoterapeutas, y pregunta si creen que esta ausencia, o sea, esta falta en la formación de lo neuro, o de la neurología, o de lo neuropsicológico, perdón, se pueda deber al binarismo aparente entre lo neuro y lo clínico, o lo neuro y lo psicológico. Como la pregunta cómo va en esa dirección. Creo interpretarlo bien, pero... Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con un tema histórico. En Chile no hemos tenido neuropsicólogos clínicos. O sea, en la historia hay muy pocos. Olvido el nombre, la primera neuropsicóloga clínica que hay en Chile, si alguien me recuerda por el chat, es una mujer que se formó en Francia, hizo clases en la Central, alrededor por ahí de los 80, principios de los 90. Entonces hay un tema de acceso, ¿ya? De figuras representativas, que son las que establecen una línea formativa, ¿cierto? Que los chicos dicen, yo quiero hacer eso, yo me quiero parecer a eso. Eso yo creo que no lo hemos tenido, y que me da la impresión que con la vuelta de muchos profesionales que se han ido a entrenar afuera, a hacer magíster y doctorado, eso está cambiando. Entonces los chicos se están encontrando con gente que le habla estas cosas extrañas, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que la línea clínica ha estado muy tomada, al menos en Chile, como discursos de poder, que tienen que ver con luchas entre la conducta o lo psicoanalítico, ¿cierto? Y por otro lado, totalmente distinto en un laboratorio y probablemente con ratas, ¿cierto? Lo neuro. ¿Ah? Entonces una suerte como de segmentación del conocimiento, ¿ya? Que yo creo que ha hecho difícil el que se piense, por ejemplo, de que un proceso como, no sé, como la represión o como lo inconsciente puedan tener un sustrato biológico. No digo que se reduzca a eso, pero que pueda tener una relación. Yo creo que hoy en día, esta cosa más posmoderna, estamos quizás más acostumbrados a pensar de que las cosas no son tan binarias, y que son más bien súper complejas. O sea, estamos en un momento como de teoría de complejidad. Y yo creo que eso a lo mejor nos abre o nos hace menos ingenuos. No sé. Eso podría responderle a Cristian hacia el voleo, pero Sí. no sé.
allá en España también es una historia, o sea, la historia ha marcado importantemente la disciplina. Sí, yo creo que sí, incluso, fíjate en España, que es un país bastante pequeño y bueno, digamos en diferentes ámbitos, en diferentes, en una universidad, en otra, pues las cosas se cuentan diferentes. Creo que hay una mezcla de cosas, de corrientes, las luchas de corrientes a veces tiene que ver con lucha de personas, lucha de egos, lucha de poderes, etcétera. Pero creo que de fondo sí que ha habido esa escisión entre lo biológico y lo psicológico. Y yo creo que en sus inicios la psicología hasta cierto punto se alejó bastante de lo biológico, quizás porque estaba representado por lo médico y por una diferenciación de que aportamos algo diferente, y tiende a negar ahora lo biológico. Y yo en algunos contextos, ya hablabas antes de infantil y demás, pues me encontré en un contexto, para que veáis un poco casi negaban el TDAH, y alguno me empezaba a decir que incluso la esquizofrenia no tiene, digamos, un sustrato biológico, como si no fuera una enfermedad cerebral. Es decir, tiene que ver a veces con defender ciertos paradigmas que tienen que ver con los de la psicología, entre comillas, más clásica. En algunos ámbitos parece que implica negar la parte biológica, cuando yo creo que en realidad, bueno, sin uno no hay lo otro, son como de la misma realidad, es mirarlo desde un enfoque desde el otro, pero son cosas que tienen que converger. Todo lo biológico, si veis, a nivel cerebral, tiene una expresión a nivel conductual, dependiendo como conducta, cognición, etcétera, etcétera, a la vez que todo lo cognitivo, conductual, etcétera, tiene su sustrato biológico. Entonces, bueno, creo que tenemos que superar esas viejas escisiones entre cerebro y mente, y superar también esas viejas definiciones que a mí a veces hoy la escucho, y que la neuropsicología es el estudio de la relación entre cerebro y conducta. Bueno, creo que es algo ya que deberíamos ver superado, y superar esas viejas cuestiones del pasado, y dar un paso adelante y ser más integradores. Una de las cosas que a mí me encanta de trabajar con pacientes con lesión cerebral es que son una prueba viva de cómo la mente y el cerebro están íntimamente relacionados, y nadie me puede decir que no. O sea, y todos los argumentos, así como culturalistas de extremo, o los elementos biologicistas de extremo, se caen, no logran hacerse cargo de que efectivamente, si yo, por ejemplo, daño el hipocampo, ¿cierto?, con una encefalitis, esa persona va a quedar sin una capacidad de generar nuevos recuerdos. Y eso o sea, hay un sustrato neurológico, un sustrato sin material de algo que es extremadamente sofisticado, ¿cierto?, y mental. O sea, entonces, yo personalmente creo que la neuropsicología clínica es extremadamente hermosa por ese punto, porque como que nos instala en esta bisagra. Y que otras disciplinas no tienen ese acceso. Y ahora sí, solo para terminar, porque es una pregunta que la ha formulado Sonia por segunda vez, y a mí se me fue en el arrastre del chat, y creo que es importante, tal vez para responderla brevemente, dado que estamos en un ciclo de psicología y pandemia. Pregunta, en estos tiempos de pandemia, ¿es posible adaptar la labor a un formato no presencial? En este campo, me imagino, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido? Perdóname, Alenka, no he oído bien por ruido de fondo la pregunta. Dice si en estos tiempos de pandemia es posible adaptar la labor a un formato no presencial, y cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con eso. Me imagino que adaptar la labor en el campo de la neuropsicología clínica. Bueno, si queréis empiezo yo. La verdad es que, claro, mi experiencia, en algunos casos, nosotros por ejemplo cerramos el centro durante 2 meses, luego fuimos recobrando la actividad, y con algunos pacientes veíamos necesario durante esos 2 meses hacer algo de trabajo. ¿Se puede hacer en formato, digamos, online? Sí, se puede. Lo digo un poco con tono así un poco, entre comillas, desanimado, porque una vez más tiene que ver con cómo es cada uno. Y en este caso también con cómo soy yo como terapeuta. He hablado mucho de lo que es la alianza terapéutica, etcétera, y para mí el tema presencial es algo muy importante. Y pues estas nuevas tecnologías es como ahora.
tener esta especie de charla a distancia y estar hablando antes, nada más que viendo pues mi propia presentación, pues a veces me produce cierta extrañeza. Entonces, creo que se puede hacer ese trabajo. Sí, pero quizás no te pierdes parte de la vivencia, te pierdes parte de las cosas, pero bueno, creo que se puede hacer y creo que una vez más, quizás en mi caso, me provoca algunas cuestiones como cierto reparo, pero bueno, por mis propias, no sé cómo decir, limitaciones personales o mi propia reticencia a no hacer esto desde un contacto directo. También es cierto, otra vez, como decíamos antes, igual que había que amoldarse a las necesidades del paciente, hay que amoldarse a lo que hay. Entonces, bueno, a veces la necesidad manda y bueno, hay que hacer lo que se pueda. Yo simplemente comentaría que con todo el debate si se puede hacer telerehabilitación o teleneuropsicología, me llamó la atención que la APA lo que citaba era un principio básico de qué es lo que pesa más, si pesa más la necesidad de ofrecer una intervención que es requerida o el formato y las limitaciones, y como el tema más bien ético como del formato. Entonces, como que si una persona está en necesidad de atención, de rehabilitación, el sistema debería acomodarse. Obviamente hay limitaciones. Y nosotros hemos logrado acomodarnos bastante bien en la unidad de neuropsicología clínica, de hecho extrañamente bien, pero yo creo que el gran aprendizaje ha tenido que ver con que, por ejemplo, lo que nos ha quitado lo online han sido las manos, en términos, por ejemplo, de evaluar. No podemos manipular pruebas, ¿cierto? Hay todo un tema de la evaluación que lo perdimos, ¿ya? Y que hemos tenido que adaptarlo, pero nunca se puede recuperar bien, ¿cierto? Y eso nos ha obligado a nosotros a pensar, a repensar de que en el fondo cuando evaluamos nos tenemos que fijar en otros elementos que son de juicio clínico, ¿cierto? En la entrevista clínica, en recolectar buena historia del paciente, en, por ejemplo, estudiar cierta presentación clínica y ver si eso está o no en el paciente, entrevistar a familiares. Entonces, como que yo creo que nos ha subrayado a nosotros el ser neuropsicólogo clínico, ¿cierto? Versus simplemente aplicar pruebas. Y me parece que para el equipo ha sido un crecimiento importante, que no lo hubiésemos tenido, yo creo, sin esta limitación. Bueno, muchas gracias. Cerrando, quiero agradecerles nuevamente a Cristian, a Igor, por compartir su experiencia y visiones respecto al tema que nos convocó hoy, que fue titulado ¿Qué es la neuropsicología clínica y por qué Chile, y yo diría el mundo, la necesita urgentemente en tiempos de COVID y post-COVID y antes del COVID? Y también quiero agradecerle a las y los asistentes que han estado acá, que han participado, que han aportado con sus preguntas y reflexiones. Les quiero dejar invitados a la próxima mesa de este ciclo, que está titulada como Nada desapareció, todo se hizo más real, una aproximación a la intervención comunitaria y a la virtualidad en pandemia. Esta la vamos a realizar el miércoles 7 de octubre en el mismo horario, de 5 a 7 de la tarde. Entonces me despido de todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, con nosotras. Nuevamente a Igor, a Cristian. Bueno, Igor desde España, muchas gracias por estar Acostarse, Igor, es muy tarde. Estas horas, altas horas de la noche allá en el... 12 de la noche. Oh my. Muchas gracias de verdad por invitarme a compartir estos momentos por vosotros. Es un enorme placer y aquí estoy para lo que queráis. Y Cristian, espero que volvamos a poder vernos en esos foros que nos solemos ver y demás, y compartir experiencias y aprender el uno del otro y de tantos otros. Un gusto, gracias a todos los que participaron de esta conversación, gracias a LEMCA, a la facultad, y de nuevo, Igor, yo creo que tú vas a ser el neuropsicólogo favorito de Chile español, si seguimos así, ya que cada vez que te invitamos no dudas en aceptar y venir a contarnos de la experiencia que tienen ustedes allá, lo cual para nosotros siempre es valioso porque estamos acá bastante votados en esta esquina, así que necesitamos ese intercambio. Bueno, muchas gracias. Igor, sí. Nada, que decía que hay que estrechar lazos entre los diferentes países y ayudarnos y compartir. Hay que crear más estos foros, digamos, internacionales. Nos quedamos un ratito mientras se va yendo la gente. Chao a todos.